Buenos días, amigos y hermanos presentes. Le damos gracias al Señor por esta mañana. Gracias porque estás dedicando tu tiempo para poder aprender y tener una enseñanza de la palabra de Dios. Hoy quiero comenzar esta mañana compartiéndote algo. ¿Qué recuerdas de lo que hemos aprendido en estas semanas pasadas que hemos tenido? Probablemente con las preocupaciones, el afán, cierto miedo que podamos haber tenido en el transcurso de los días. Hoy quiero compartirte de que los temas que hemos tenido han sido de mucha edificación, han sido para que estemos muy pendientes y alerta de lo que debemos hacer como cristianos, como embajadores de Cristo. Y hoy quiero decirte que hemos compartido de la palabra de Dios, hemos exhortado a que te animes, a que te levantes, a que eduques a tus hijos a través de la palabra, a que estés velando y ser sobrio en tu vida espiritual. También compartimos momentos en que debemos ser valientes, tener confianza en que Dios es el gigante más poderoso y grande para poder luchar contra cualquier dificultad que pueda estar presente en nuestras vidas. Hoy quiero seguir animándote a que sigamos aprendiendo de la palabra de Dios. Pero antes de continuar, quiero pedirte que por favor me acompañes en esta oración para que sea el Señor quien nos dé ese control y esa sabiduría para poder entender la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, hoy en esta mañana, Señor, queremos pedirte sabiduría, conocimiento, y que seas tú, Señor, el que coloque en cada uno de los oyentes, en cada uno de los que estén dedicando el tiempo para escuchar tu palabra. Te pedimos que nos des sabiduría, nos des entendimiento, y que todo lo que hoy salga de mi boca y que leamos de la palabra llegue al corazón de cada uno de nosotros, y que a través del Espíritu Santo podamos aprender y aplicar, y que seamos dirigidos por ti, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos sabiduría. Ayúdanos, Señor, a aprender y a luego aplicar lo aprendido hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hoy quiero comenzar con un tema o con un texto que va a ser de mucha enseñanza para cada uno de nosotros. El texto de este domingo es de que conozcas de dos discípulos que la Biblia nos habla. Dos discípulos de Jesús. El primero es Felipe y el segundo es Natanael. Hoy el motivo por el cual te traigo esta palabra, que el Señor hoy a través de su escritura, vamos a aprender mucho de estos dos discípulos. El texto, el de hoy, el de esta mañana, está en Juan capítulo 1, versículo 41 al 51. Y el tema del título de esta mañana es ¿quién o quiénes deben evangelizar?
Ten muy presente este título. ¿Quién o quiénes deben evangelizar? Pero antes de comenzar con la lectura, quiero compartirte algo de la introducción. Y te quiero relatar que hay un llamamiento de dos discípulos que Juan el Bautista anunciaba. Juan el Bautista anunciaba de que vendría un Mesías. Juan el Bautista tenía dos discípulos. Uno era llamado Andrés y otro era llamado Simón Pedro. Este llamado Andrés estaba muy familiarizado con la palabra de Dios, con el Mesías que iba a venir, y él lo había escuchado o lo había entendido de la voz de Juan el Bautista, de que pronto vendría el Mesías. Este discípulo Andrés, conociendo de lo que predicaba Juan el Bautista, se acercó a su hermano Simón Pedro. Y fue el comienzo de los discípulos de Jesús. Andrés dice a su hermano que pronto vendría el Mesías. Y esto lo podemos ver en el capítulo 1 de Juan, del versículo 35 al 41. De la manera que comienza Andrés con su hermano a hablarle, a predicarle de la venida del Mesías. Pero era porque Andrés estaba atento de lo que predicaba Juan el Bautista. Esto lo llevó a compartirle a su hermano. Probablemente algunos de nosotros hemos escuchado de estas palabras del evangelio del Mesías, de las buenas nuevas. Pero probablemente no hacemos lo que hizo Andrés. Andrés colocó prioridad en su hermano, en su familia. Puede ser que algunos de nosotros no hemos colocado prioridad en nuestra familia. Pero quiero continuar compartiéndote de la lectura. Y quiero que me acompañes a Juan capítulo 1, desde el 41 al 51, donde comenzaremos a tener otro mensaje de evangelización. Y quiero que me acompañes en la lectura. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que es traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándolo Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefa, que quiere decir Pedro. Jesús conoce a Pedro, a Simón. Desde ese momento Jesús le cambia el nombre a Simón y es llamado hoy en día, desde ese día, Pedro, que significa roca, que significa fuerza. Pero luego continúa la lectura diciendo en el 43: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro.
Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: ¿por qué te dije, te vi debajo de la higuera, crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Hermano, podemos notar y podemos leer de que Felipe tiene su primer persona de hablarle del Señor. Pero antes de eso quiero compartirte, la Iglesia de Cristo está compuesta por diversas personas, hermano, de todos los continentes, de todos los colores de piel. También hay personas que son expresivos, otras personas son introvertibles, otras personas son de emociones, pero también hay personas que son estoicos. ¿Qué significa estoicos? Estoicos son personas que son fuertes y que son impasibles ante las circunstancias. O sea, quiero decirte que la Iglesia de Cristo no tiene un solo tipo de personas. Hay diferentes tipos de personas. Hay diferentes maneras que el Señor llama a las personas. Y el tema de hoy es querer enseñarte o que aprendamos de que Dios llama al mundo, a las personas del mundo, de alguna manera, de diferentes maneras. Él tiene el control y Él es el que decide de qué manera te va a hacer el llamado. Hay muchas características distintas en cada ser humano, las cuales todas son unidas al llamamiento de nuestro Señor Jesús. El Espíritu Santo es el que dirige a cada creyente a tomar la decisión con un gozo y una alegría de ir a predicar, a anunciar las buenas nuevas a otros. Es por medio del bautismo del Espíritu Santo en que la persona es convertida, que obtiene y tiene una conversión. Quiero compartirte que la conversión es el arrepentimiento genuino que tiene un creyente, una persona, y que por su arrepentimiento, confesión de sus pecados, le pide a Dios perdón, y por su voz sale el deseo de que Él
pide perdón y que acepta a Cristo. Ese es el método por el cual actualmente recibimos el Espíritu Santo. La conversión de un creyente es confesar, tener un arrepentimiento genuino ante la presencia de Dios. La iglesia, como tal, la iglesia local, es una masa o es un espacio de ladrillos, de bloque, donde tú y yo venimos y compartimos el amor de hermanos para escuchar la palabra. Pero realmente la iglesia eres tú y yo. Porque ya Dios, el Espíritu de Jesús, mora en tu corazón. Igualmente, hermano, ¿por qué te comparto esto? Porque probablemente algunos de nosotros solamente nos conformamos con estar en la iglesia y desaprovechamos lo valioso que es y el privilegio de conocer la palabra de Dios para dar las buenas nuevas a otros. Es el momento donde debemos compartir este mensaje que es la del Mesías. Juan el Bautista predicaba de la venida del Mesías, pero hubieron alguien que escuchó y lo compartió. Andrés tuvo el deseo y fue a su hermano. Felipe, igualmente, siendo amigo de Andrés y de Pedro, también hizo lo mismo. Fue a Natanael. El texto nos comparte de que tuvo Felipe el deseo de hacerlo. Pero antes de que Felipe lo hiciera, Jesús lo llamó a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe, sin poner pretexto, lo siguió de inmediato. Pero tú puedes preguntarte, o podrás preguntarte, ¿cómo me pregunté yo? ¿Por qué lo siguió de inmediato? Porque con solamente haber escuchado a Jesús decirle sígueme, él tomó la decisión y fue y lo siguió. Te quiero decir que lo más seguro es porque Felipe, como era amigo de Andrés y de Pedro y vivían en la misma ciudad o en el mismo sitio, compartían el mismo mensaje de la venida del Mesías. Eso es lo más seguro, por el cual Felipe siguió a Jesús. Quiero decirte que si nosotros, al que no conoce de Jesús, al que no conoce de la buena nueva, y yo y tú conoces y estás aprendiendo, estás viendo una porción de la palabra de Dios en la semana, en tu grupo de vida, en los domingos, en tu lectura, eso no debe quedarse solamente en ti. Debes tratar de llevar ese mensaje a otro, a un Natanael que esté por tu sector. Debemos ser como Felipe, seguir a Jesús. Y una de las mejores maneras de seguir a Jesús es estar consciente
que no puedo ser cristiano solamente estando en la iglesia local. Porque todos tenemos o debemos tener el deseo de dar las buenas nuevas. De ahí dependerá que las personas conozcan de Jesús. Eso fue lo que sucedió con Felipe. Ya él, antes de escuchar la palabra o el mensaje o el llamamiento de Jesús, ya él anteriormente por Andrés y por Pedro había escuchado de que venía el Mesías. Quiero llevarte a Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Fíjate lo que dice en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Somos templos vivos constituidos por piedras vivientes y diferentes. Pedro nos dice que somos piedra, pero somos vivientes, constituidas para llevar el mensaje. Somos diferentes porque yo voy a dar el mensaje de la palabra de Dios diferente a como tú la das. Pero el tema central es solamente llevar de que conozcan de Jesús, de que se acerquen a Jesús, de que reconozcan que ahí es donde está la salvación. Igualmente, hermano, te digo, los discípulos de Cristo, Andrés, Pedro y Felipe, cada uno de ellos fueron llamados diferentes. Pero hay una relación en cada uno de los tres, y es que fueron eficazmente dirigidos por el Espíritu Santo. Probablemente habemos algunas iglesias de Cristo que su mensaje es diferente en cada sede, pero todas son edificadas y deben ser edificadas y dirigidas por el Espíritu Santo. El apóstol Juan en este evangelio nos muestra a través de este pasaje que la iglesia comenzó con dos nuevos nacimientos. Y fueron dos nuevos nacimientos para Cristo. Observemos, lo hizo. Primero, había un hombre que estaba preparado totalmente para escuchar el llamado de Jesús. ¿Qué quiero decirte acá? Para que los de afuera escuchen el llamado de Jesús, deben estar preparados. ¿Cómo van a estar preparados? Como hizo Juan el Bautista, que preparó el camino de Jesús, y Andrés y Pedro escucharon y prepararon a Felipe. El primero, el estar preparado totalmente, debe ser porque tienes que estar pendiente a la voz que Jesús te llama. Felipe estuvo pendiente al llamado de Jesús y por ese motivo él lo siguió inmediatamente. ¿Cómo podemos hacer llegar a alguien al Señor si nunca todavía le han dado la buena nueva? Que debemos compartir a otras personas el llamamiento de Jesús, que es el mensaje de salvación. Debes darle una porción de lo hermoso que es ese mensaje. Felipe era el que fue llamado, el que escuchó la voz, mientras que otros hermanos necesitan escuchar
por otra persona que lo invite a que sigan a Jesús. Son dos tipos que Juan nos expresa en este texto. Uno porque escuchó la voz y el otro porque del que escuchó la voz le habló a otro. Y de esa manera Natanael se convierte en Cristo, en discípulo de Cristo. Por este motivo necesitamos superar dudas que en nuestra vida cristiana probablemente pueden estar pasando. Muchas veces nos cohibimos de hablar la palabra de Dios porque creemos y totalmente decimos que es voluntad de Dios y que Dios es el que tiene el control y hacer las cosas y va a llamar a las personas. Sí, es cierto. Dios tiene ese poder y hace eso, como llamó a Felipe. Pero también tiene el poder para enseñarte, para dirigirte y para que tú llegues y hagas como hizo Felipe al invitar a Natanael. Pero quiero compartirte, hermano, estructurar este texto en dos partes. En la primera parte, del 43 al 44, le vamos a colocar el nombre de Felipe, un corazón preparado para responder instantáneamente. Esa es la primera estructura. La segunda estructura será llamada el llamado de Natanael superando obstáculos. Y la primera estructura la llamamos de esta manera, de que un corazón preparado para responder instantáneamente. ¿Por qué la llamamos de esta manera así? Porque si tú quieres hacer que alguien llegue a los caminos del Señor y que escuche la voz del Señor, en vez de tu voz, debes comenzar a trabajar en oración, debes comenzar a hablar, a predicar el Evangelio a las personas, y cuando toque el momento de hacer la invitación, de que le digas, sígueme, vamos para que conozcas de Jesús, ya Él esté preparado. Felipe recibió la acreditación, recibió de Juan el Bautista los conocimientos y vio de que eso era lo que se iba a cumplir. Escuchó de que Jesús era el Hijo de Dios, que era el Nazareno, que era el enviado del cielo, que era el Cordero que quita los pecados. Y son los pecados del mundo. Felipe, al escuchar y al tener esos principios y al tener ese conocimiento, previamente escuchó el llamado. Y lo más hermoso es que Felipe fue enseguida a anunciar el Evangelio. Jesús inicia un viaje con sus primeros discípulos, Andrés, Pedro y Felipe. Felipe, viviendo en el mismo pueblo de ellos, se llena de esa sabiduría que el Espíritu Santo le da. Lo más seguro, mire, era que Felipe estaba inquietado en su corazón por querer que las personas siguieran a Jesús. Por eso él de inmediato busca a Natanael. Pero que quiero compartir algo, hermano. En estos días vemos personas que no escuchan el mensaje. Es cierto. Pero el Evangelio, hermano, no llega por sí, por querer llegar. No te preocupes. El Evangelio llega porque Dios decide que el Evangelio llegue.
a esa persona. Dios elige a las personas. Podrías decirme ahorita, si las elige, ¿para qué las voy a buscar yo? Te quiero decir que Dios elige las personas, pero Dios te elige a ti para que tú vayas y des las buenas nuevas, porque es un mandato. Y al tú predicar la palabra, Dios decide de quién Él va a escoger. El evangelio no es por casualidad que llegan las personas. El evangelio llega porque Dios escoge a las personas. Nosotros debemos hacer como Simón, como Andrés, como Pedro, como Juan el Bautista, anunciar las buenas nuevas. Y Jesús, el Espíritu de Jesús, Dios, decide. Ese es nuestro deber. Nosotros debemos enseñar primeramente de que la palabra de Dios es eficaz, de que a través de la palabra de Dios la gente se convierte al Señor. Dios tiene el poder divino, hermano, de convencer y de transformar el alma de las personas. ¿Qué te cuesta seguir a Jesús? ¿Qué te cuesta ser un Felipe? ¿Qué cuesta ser como Andrés? Pedro fue edificado por Andrés. Pedro escuchó de su hermano de la bendición de que venía el Mesías. Y escuchó cuando le dijo, ahí está, síguelo. Vamos, sigámoslo, Pedro. Preocúpate por tu hermano. Preocúpate por tu familia. Preocúpate por tu amigo. Pero ve con el entusiasmo de Felipe. Felipe tomó algo hermoso. Quiero compartirte. El texto nos habla de que ellos venían de Betsaida, una ciudad perversa, una ciudad donde había maldad. Pero aparte de eso, Dios eligió a estos tres personajes para que fueran sus discípulos y los sacó de ahí. Así que te quiero decir que de pronto tú puedes decir, es que ahí no va a salir nada bien de ahí, de esa zona, que de allá no va a salir esto, que ese sector es puro malandro, ahí no puede salir nadie. Te quiero decir que de lo vil sale lo bueno. Jesús nos anima y nos dice que Felipe llamó a Natanael y le dijo, mira Natanael, hemos hallado aquel quien escribió Moisés y los profetas diciendo de que era el Mesías. Ya lo hallamos. Vamos, sígueme, vamos para que lo conozcan. Vamos Natanael, anímate, acércate. Es un llamamiento directo. Un llamamiento directo es a través de la voz de Jesús y de la palabra. ¿Quién habla por nosotros? La palabra. El Señor habla por ti y por mí. Cuando tú vayas a invitar, viene por la palabra, viene de la voz de Jesús. Debemos actuar como Felipe, debemos actuar como ellos. El Evangelio es el que hace crecer a las personas. Natanael tuvo dudas al seguir a Jesús. Natanael
era amigo de Felipe. Pero Natanael, antes de escuchar la invitación de Felipe, vio el entusiasmo de él, lo escuchó y lo atendió. ¿Dónde está tu entusiasmo? Porque escuchen la palabra de Dios, porque vengan y conozcan a Jesús. La salvación de Cristo está en que escuchen la palabra de Dios, que escuchen el mensaje, que vean que ahí está la luz. El que no recibe el evangelio no recibe la luz. Entonces tus amigos y tus hermanos, si no reciben el evangelio de parte de ti, no reciben la luz, amigo. Es muy sencillo eso. No permitas que otros sigan en la oscuridad. Dale la luz, que es la salvación. Enséñale de que no debe haber obstáculos. Natanael tuvo obstáculos. Y Natanael, en el versículo 46, dice: de Nazaret puede salir algo bueno. Eso fue una de las dudas de él. Pero era porque Natanael, su ciudad, con la de Nazaret, estaban en problemas. Era dificultad, tenían guerras unas con otras. Pero también Natanael ve de que Nazaret era una ciudad muy pobre, muy indefensa, muy humilde. Y eso lo llevó a pensar de que de ahí no podía salir el Hijo de Dios. Tú y yo no sabemos cuál sector es el que Dios escoge. ¿De dónde vendrá lo hermoso? ¿De dónde saldrá lo grande? Por decir, quiero llevarte a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 27 al 29. Y dice: lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Esta cita, Dios no escoge solamente al fuerte. Dios escoge al débil para menospreciar al fuerte, aquel que se la da de que solo él puede hacer las cosas, de que él es mejor que aquel. No, Señor, no te cohibas de eso. No digas que yo no puedo seguir porque yo soy muy indefenso. No soy capaz de hacer y de hablarle a alguien. Recuerda que es el Espíritu Santo que va a guiarte, a dirigirte. El que va a hacer la invitación es Jesús, porque ya Jesús, el Espíritu Santo, mora en ti. Él va a hacer el llamamiento. Él va a hacer la invitación. Pero debes recordar de que Él mora en ti. Natanael tenía muchos obstáculos. Uno de los obstáculos era eso. Y por eso dudaba de que Jesús no era el Hijo de Dios. Pero eran por la circunstancia de que de dónde venía, quién era su padre, el carpintero. Siempre tuvo obstáculos para seguir a Jesús. Pero a pesar de todo, Natanael conocía de la ley. Hermano, Felipe, a pesar de esas dudas, no cayó en contienda con él. Solamente le dijo
sígueme, vamos. Vamos y tú verás si es o no es. Felipe tuvo una acción respetada. Se le acercó y le dijo, vamos, sígueme, ven, escúchalo y tú decidirás. Nosotros a veces al invitar a las personas y no nos aceptan la invitación, muchas veces les decimos, bueno, siguen en el infierno ahí. A veces les decimos a las personas, tú eres el que pierde la salvación. Yo no, mi deseo es que tú vayas, pero como no quieres venir, bueno, síguete consumiendo ahí en el infierno. A veces esas son las respuestas que hacemos. Felipe no actuó así con Natanael. Felipe le dijo, pero vamos, ven. Imaginémonos que Felipe lo convenció con un agrado, entusiasmo. Eso debemos hacer. Natanael le dijo, bueno, vamos pues. Y conoció a Jesús. Cuando conoce a Jesús, vemos que Jesús cuando lo ve venir le dijo, en el 47, versículo 47 y 48, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Jesús enseguida reconoció de que Natanael no era mentiroso, de que Natanael estaba ansioso en esperar al Mesías, pero lo único que le estaba dando de piedra de tropiezo era su procedencia, de donde le estaban diciendo de que él era el Hijo de Dios. Jesús le dice, tú conoces de mí. Jesús va más allá de esto, dice el versículo que lo conoció. Y Jesús entró, como es un Dios, Jesús era un Dios, es un Dios de omnisciencia. Conoce tu pensamiento, conoce de lo que viene, el pasado, el presente y el futuro. Jesús fue a donde estaba Natanael, en la higuera. La higuera para ellos es un sitio donde se reúne íntimamente a orar con Jehová, a orar con Dios. Lo más probable es que Jesús se acercó y a través de la omnisciencia le descubrió sus momentos de oración y le hizo saber de que él estaba en esa presencia. Natanael respondió y le dijo, le dio una respuesta inmediata y le dijo, has penetrado tu ojo, el ojo del Señor en mi corazón, en mi pensar. Descubrió de que era el Hijo de Dios. Natanael dijo, este hombre ha descubierto mi carácter. Dios conoce tu corazón, hermano. Y él le respondió y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Natanael, conmovido, dijo estas solemnes palabras, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo del Rey de Israel. Hermano, permite que las personas conozcan a Jesús. Permite que muchos Natanael están allá afuera, están esperando para poder pronunciar, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Rey de Reyes. Jesús es el que tiene el control. Hay Natanaeles afuera que necesitan de Felipe, de Andrés y de Pedro, que salgamos y le digamos a las personas, ven, sigue a Jesús, ven, conoce a Jesús, conoce de la promesa que Jesús te puede dar. Y la promesa es tener la salvación. El 51 termina diciendo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben, descienden sobre el Hijo del Hombre.
Hermano, Jesús aquí hace una declaración a Natanael y te la hace a ti también y a mí. Y es la declaración solemne de que Él va a abrir los cielos para ti. Y dice, de cierto os digo. Esto significa, cuando escuchamos esta palabra, de cierto os digo, significa que Él muestra la autoridad y el control al decir las cosas. Que eso es como Él dice. Esa es una autoridad que muestra Dios. Hermano, lo único que une al hombre con Dios es nuestro Señor Jesucristo. Lo único que une al hombre, lo único que separa al hombre con Dios es tu pecado. Es no estar en la luz. Y lo único que nos va a abrir el cielo es conocer de Jesús, es buscar a Jesús, es tener la presencia de Él. Y abrirá las puertas del cielo para ti y para mí, los que vivimos y seguimos a Jesús. No te quedes en casa, hermano, con solamente saber que tú vas a ser privilegiado con que te van a abrir el cielo. Está hermoso de que vamos a tener esa herencia. Pero yo te animo, hermano, iglesia, corre y dile a tu hermano, dile a tu vecino, a tu amigo, ven, ve este video, ven, escucha esta oración, ven, vamos y conozcamos de Jesús. Te pregunto lo que aprendimos hoy. ¿Quién debe evangelizar? Dios hace el llamado. Dios llama a cada creyente. Y cada creyente debe participar en el mandato de Dios. Y el mandato de Dios es ir y hacer discípulos. Es la comisión de Dios. Es la gran comisión que Dios implantó para todos sus creyentes. Hoy deseo exhortarte, animarte a que sigas adelante, a que tengas un deseo como lo tuvo Felipe, a dar las buenas nuevas, a mostrar el Evangelio, la palabra de Dios. Dios llama a su iglesia, Dios llama a evangelizar al mundo y es en el nombre de Jesús. Tú no vas a ir solo a invitar, tú vas con la presencia del Espíritu Santo, que va a estar en ti para dirigir y guiar a otros. Nosotros debemos compartir este mensaje, este evangelio a otras personas, incluyendo, hermanos, en los sectores más humildes, más peligrosos, más horrendos que puedan haber. Debemos llevar el mensaje. Por más perversos que sean, merecen conocer la palabra de Dios. Ojo, no estoy compartiéndote de que pongas en peligro tu vida al ir a un sector violento. Estoy diciendo que debes tomar primero algunos pasos. Ora por el sector, luego tomas medidas que ahora vas a aceptar para ir, para acercarte ahí. Ve siempre de la mano del Espíritu de Dios que te dirija. Él va a protegerte. Enseñemos a compartir a las personas de lo hermoso que tú y yo vivimos en la presencia de Dios. Hoy me despido, hermano, y me voy con una emoción tan grande de querer decirte, espero que te haya, que haya llegado esto a tu corazón. Conviértete
en un hijo de Dios y comienza a tener la luz del Señor. No te quedes con el gozo solamente tú disfrutando. Permite que otros conozcan del Señor. Oremos por este mensaje y esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias por este mensaje. Gracias por esta enseñanza que aprendemos a través del Evangelio de Juan. Gracias, Señor, por la manera que Andrés, al escuchar la predicación de Juan el Bautista, corrió y enseguida se la anunció a su hermano Pedro. Bendito, Señor, al ver y al aprender de la emoción de Felipe, que igual manera decidió con su gozo y con su alegría de transmitírsela a Natanael. Gracias, Señor, porque tú hiciste el llamado personal a Felipe, pero que gracias a estas personas, Felipe ya conocía de tu mensaje y él escuchó tu voz y fue. Ayúdanos, Señor, a que cada uno de nosotros, mis hermanos en Cristo, anunciemos tu evangelio, para que cuando llegue la palabra a tu voz, respondamos y te sigamos. Padre, te pido, Señor, en el nombre de Jesús, por mi familia, por los que todavía no conocen de tu mensaje. Ayúdame a mí, Señor, a acercarme a ellos, a que yo no coloque obstáculos, Señor, para que ellos te busquen. Así, igual manera, Señor, te pido por aquel que me está escuchando hoy y que ponga en práctica la enseñanza de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, me despido, Señor, para hasta el próximo domingo, Señor. Que Dios nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero despedirme con este anuncio. A algunos de ustedes les ha llegado, espero que a todos les haya llegado, los tiempos de oración. Doy gracias a aquellos que están haciendo y orando por las peticiones. También quiero decirles que la iglesia Senfol, junto con la iglesia Senfol del Este, estamos haciendo un plan o unos estudios bíblicos. A algunos de ustedes les ha llegado el de Juan, capítulo 13, 14, 15, 16, 17 y 18, estaremos estudiando. Llegará a ustedes los versículos con las respuestas que van a hacer en esos estudios. Eso va a servir para que tú en tu casa hagas el estudio, lo puedas hacer con tu familia y puedas también, si tienes la posibilidad de invitar al de al lado, invítalo y haz un grupo a la semana. Es un día a la semana, escoge la semana que tú deseas. Ojo, si hay algunos hermanos que están en su grupo de vida, donde se están fortaleciendo, continúa con tu grupo de vida, con tu maestro o con tu líder, tu servidor, el que te está enseñando, y no descuides la enseñanza de él. Lo que te estoy enviando por mensaje, el estudio de Juan, es para que tú lo hagas con tu hermano, con tu mamá, con tu familia. Y si tienes posibilidad, invitas a alguien. Esta semana te enviaré, a partir del lunes, te enviaré el segundo estudio, con su respuesta y con sus versículos. Que Dios te bendiga, que Dios me lo bendiga. Amén.